Gloria a Dios. ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Por ahí voy a mirar de vez en cuando al costado porque tengo el monitor acá y es como puedo ir chequeando y el bosquejo lo tengo de este lado también. Pero quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga grandemente. Hace rato que no estábamos teniendo nuestra reunión virtual, pero bueno, tenemos buenas noticias. Viste que cuando hay buenas noticias hay que compartirlas. Y la idea justamente es compartirte que conseguimos un local acá en la ciudad de La Plata, donde estamos teniendo nuestras reuniones a las 19 horas. En ese lugar, por el momento, no tenemos internet, entonces se hace difícil hacer la transmisión desde ese lugar. Y no hemos podido grabar la prédica y mandarla. La verdad, estamos con un montón de cosas de la familia, trabajo y obviamente lo ministerial también, preparando una jornada evangelística para trabajar en la zona donde estamos con el templo y un montón de cosas. Después voy a hacer un video aparte para ir contándoles cómo vamos trabajando con la iglesia, que es un montón de cosas y no quiero quitar tiempo en la reunión de hoy que vamos a tener la prédica, nada más, no vamos a tener alabanza y adoración, pero lo más importante es la prédica. Dicen los teólogos, lo que dice la Biblia, que cuando estemos con el Señor en la eternidad vamos a estar todos adorando y va a ser en el único lugar donde no va a haber prédica, ¿sí? Prédica de la palabra. Los hombres van a dejar de predicar porque ya no hay a quién ganar, ya estamos todos ahí delante de la presencia y el objetivo era, bueno, llevar la mayor cantidad de personas al cielo y si ya vamos a estar ahí, ¿para qué va a haber prédica, no? Así que bueno, yo quiero compartir la palabra con todos ustedes en el día de hoy. Aquellos que me conocen saben que siempre le pongo título a los mensajes. Y quiero hablar de 3 principios saludables para las nuevas generaciones. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Le invito a que vaya a su Biblia a Levíticos capítulo 10. Levítico capítulo 10. Viste que hay personas que te dicen que el Antiguo Testamento ya fue, que lo que va es el Nuevo Testamento. Bueno, el que te dice eso es un ignorante total e ignora totalmente la palabra de Dios, ¿no? Que es viva, eficaz desde el principio hasta el final. Nosotros no decimos que tenemos una nueva revelación, nunca. Decimos que tenemos una iluminación sobre la palabra. Yo que usted abre un versículo y va entendiendo una cosa y después al otro día Dios le habla de otra cosa. Bueno, eso no se llama una nueva revelación, eso se llama una iluminación o una nueva iluminación. ¿Por qué? Porque la revelación es la palabra de Dios y ya fue dada. Hay una sola y es la Biblia. Esa es la revelación, que de hecho no es nueva porque tiene unos cuantos años, ¿no? Quiero hablar de esto en Levíticos capítulo 10. Yo voy a mirar para el costado porque tengo el versículo de este lado. Pero le invito a que pueda abrir su Biblia. Yo lo voy a leer en NBI, Nueva Versión Internacional. Usted lo puede hacer en la versión que quiera. Va a notar que la esencia es la misma. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. ¿Quién no se lo había mandado? El Señor no le había mandado que hagan eso. El versículo 2 dice, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió totalmente y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Obviamente la situación de Aarón era muy fuerte porque habían fallecido sus hijos y eso es algo realmente muy, muy tremendo para las personas que les toca pasar por eso. Pero en este caso no era un accidente, no era algo que había sucedido así nomás. No, era algo realmente grave. Disculpe, realmente grave. Yo quiero hablar de 3 rasgos de cambio de un sacerdote. Podemos notar estos rasgos y como sacerdotes los debemos cambiar. Usted me va a decir, pero yo no soy pastor, yo no soy cura, pero hay una realidad. La Biblia dice que somos sacerdotes en el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Somos sacerdotes de nuestro hogar, somos sacerdotes en nuestro trabajo, somos sacerdotes obviamente en la iglesia, en el área
donde nos desarrollamos. Y si sos líder, pastor, más aún todavía. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leemos este versículo, a veces nos asustamos. Pensamos que si hacemos algo malo va a caer un fuego y nos va a destruir. Y decimos, bueno, pero en realidad algunos más osados dicen, bueno, no, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Eso no pasa hoy en día en el Nuevo Testamento. Bueno, te invito a que leas Hechos capítulo 5, donde habla de Ananías y Zafira, donde no cayó fuego, pero sí murieron delante de la presencia de Dios. El juicio del Señor, tenemos que entender esto, el juicio del Señor siempre está sobre nosotros, siempre cae sobre nosotros. Y un juicio no es malo. A veces la gente dice, un juicio, es malo. No, mira, a veces tenemos miedo al juicio de Dios muchas veces cuando creemos que podemos ser culpables. El problema es creer que podemos ser culpables. Y ahí radica nuestro temor. Si usted sabe que es inocente, nunca puede tener miedo, nunca puede tener temor a un juicio. Que venga el juicio que quiera, total sabemos que somos inocentes. Ahora, Jesús siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a su voluntad. Y eso está bueno, eso es lindo, tener un Dios de amor. Ahora, los teólogos llegan a muchas conclusiones en relación a este versículo. Algunos creen que los hijos de Aarón habían bebido alcohol. Y esto es interesante porque muchos teólogos llegan a esta conclusión. Dicen, ellos estaban borrachos y se pusieron a adorar a Dios, a quemar incienso, y como que no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Esto es difícil de interpretarlo de esta manera también. No está mal, está bueno también, porque algo de eso hay. Pero sin embargo hay factores erróneos que hicieron que Dios los fulmine en su presencia. Hay factores fundamentales. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. En la vida tomamos malas decisiones muchas veces. Sin embargo, nadie es perfecto y podemos equivocarnos y errar el blanco. Ahora, ellos se equivocaron, hicieron algo malo. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Por qué no tuvo misericordia con ellos? Es lo que usted se puede preguntar. Después de todo eran sacerdotes. Los hijos de Aarón también eran sacerdotes. No es algo, ellos habían sido criados en la casa sacerdotal. Esto es como los hijos de los pastores o como los hijos de los cristianos, ni siquiera se vaya a un pastor, como los hijos de los cristianos, que son hijos de sacerdotes, y el caso de los hijos de Aarón continuaron en el sacerdocio, o sea, conocían, sabían lo que pasaba en el hogar y sabían ellos cómo conducirse. Por eso es difícil entender que se hayan emborrachado y hayan ido a hacer eso al altar del Señor. Nadab y Abiú sabían lo que hacían. Dios había dicho cómo debían hacerse las cosas en Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 9. Si usted es de anotar, le invito a que anote porque hay muchos versículos. Éxodo 30, 7 y 9 dice, y cada mañana cuando Aarón aliste las lámparas, quemará sobre él incienso aromático. También quemará el incienso al anochecer, cuando Aarón así encienda las lámparas. Este será un rito perpetuo delante del Señor por todas las generaciones. Escucha bien esto porque es importante. Esto es un rito perpetuo, para siempre. El versículo 9 dice, no ofrecerán sobre él ningún otro incienso, otro no. Ni holocausto ni ofrenda, tampoco derramarán sobre él libación alguna. Ahora, el primer pecado que sucede en este lugar con Nadab y Abiú es el pecado de presunción. Usted va a decir, ¿qué estás diciendo, Julio? Sí, se llama pecado de presunción cuando se considera que la persona sabía lo que estaba haciendo. Aquellos que están en el liderazgo tienen mayor conocimiento de las decisiones que se toman. Ellos pueden cometer errores, pero existen cosas que no se pueden permitir. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede ser un juez, usted puede ser un abogado, y quiere decir que usted conoce la ley. Yo soy un ciudadano común y corriente, o no, depende, en mi caso no, porque también soy un funcionario, no judicial, pero sí soy un funcionario. Pero supongamos que usted es un juez y usted pasa un semáforo en rojo o maneja alcoholizado. No pasa un semáforo en rojo, pero sería algo tonto. Usted maneja alcoholizado y usted es juez. Lo para un inspector, le hacen la prueba de alcoholemia y tiene un grado alto. La pena va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es una persona
podríamos decir, es un pecado de presunción, porque conoce la ley, sabe que eso está mal. No es que un ciudadano común y corriente. Entonces la pena es doble. Eso es lo que le pasa a Nadab y Abiú. El rito perpetuo del cual habla es hablar con Dios. Quemar incienso es orar a Dios. Cuando la Biblia habla de quemar incienso y ese incienso se prende, se quema y empieza a ascender hacia arriba, ¿qué significa? Las oraciones. No lo digo yo, lo dice el Salmo 141:2, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Apocalipsis 5:8 dice, hay más, pero yo comparto esto para respaldar lo que estoy diciendo. Tan pronto, Apocalipsis 5:8 dice, tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Qué llevaban? El incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos, dice. El fuego extraño es hacer oraciones que Dios no aprueba. Eso es fuego extraño. Si usted se pregunta qué es fuego extraño, bueno, todos esos puntos que nombró recién, libación, ofrendas que no pide, un incienso, una oración que Él no pide, que el Señor no pidió. Por ejemplo, fuego extraño es hacer oraciones que Dios no aprueba, pedir cosas que Jesús no nos enseñó. No podemos alterar las enseñanzas. Dice, no ofrecerán sobre Él ningún otro incienso, ninguna otra oración que sabemos que está mal. Eso es fuego extraño y Dios no lo aprueba. Si usted quiere ver la mano de Dios a través de la oración, haga oraciones con inteligencia y eso es fundamental. Yo conozco pastores que cuando se levantan iglesias nuevas empiezan a orar en contra de esas iglesias, en contra de esos hermanos, en contra de esos pastores. Eso es fuego extraño. Vamos a orar porque se está levantando una iglesia acá cerca. Hermano, está orando en contra de una iglesia. Usted está haciendo una oración que Jesús no aprobó. Jesús que dijo, bendigan a sus enemigos. Si usted ora en contra de su hermano, en contra de su vecino, para que le suceda algo malo, eso es brujería. Perdóneme, pero eso no es el Evangelio. Y mucho del ocultismo se mete en la iglesia muchas veces y aparecen este tipo de cosas. No las enseñan a través de un seminario, a través de una clase. Pero ¿qué es lo que hacen? Lo hacen y le dicen a su gente, oren en contra para que no suceda, oren para que le pase algo malo, oren, y si le pasa algo malo, ese es el juicio de Dios. Esas acciones, esas oraciones van en contra de lo que Cristo enseñó. Eso es fuego extraño. Y cuando una persona hace fuego extraño, lo más probable es que el juicio, el fuego de Dios caiga sobre su vida, no sobre la persona que está orando en contra. 1 Corintios 14:15 dice, entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hay oraciones que no son respondidas porque no están hechas con entendimiento. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, Mateo 5, 38 al 48. Si alguno quiere, después le envío el bosquejo. Dice, y habla del amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te pegue en una mejilla, dale la otra también. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y habla todo, léelo todo, porque habla justamente de aquel que te hace mal, pagar con bien. Esas son las acciones y esas deben ser las oraciones que debemos hacer. Ahora, tampoco derramarán sobre él libación alguna, dice. ¿Qué significa libación? Bueno, esto es interesante porque cuando habla de libación es la acción de derramar vino u otro licor en honor a alguna divinidad, dice. Por eso creen que ellos, Nadab y Abiú, estaban alcoholizados, porque dice que ellos habían tomado y habían derramado ese vino en el suelo y que esa era una práctica que no debían hacer, no debía derramarse en el suelo. Pero el significado de libación es la acción de libar. Cuando estudiamos la palabra libación, podemos ver que se trata de algo más profundo que beber una bebida o derramarla en un lugar específico. La palabra libatio se deriva del sufijo acción,
del verbo libare. Y en origen ofrecer aún una libación, dice, pero en la lengua corriente acaba resumiendo el valor de probar un líquido, de gustarlo, o sea, de tomar, de gustar un líquido. Y libar se lo llevaba esta acción a las abejas, que en el original quiere decir que iban, ¿y por qué se le dice a las abejas? Porque dice que van de flor en flor picoteando en diferentes lugares, probando de diferentes néctares, probando de diferentes lugares. Eso significa tomar, beber, no solo derramar, sino absorber, tomar de una bebida de diferentes lugares. Beber el néctar de aquí y allá significa experimentar con cosas que Dios no aprobó. Y eso es lo que habían hecho los Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Cuál era el problema? Que ellos estaban y vivían en una casa sacerdotal. O sea, cuando usted lee el final del capítulo 10, donde habla justamente de esto, notamos que Aarón se arrepiente y se compunge, se pone mal y le dice a Moisés, me estoy adelantando casi al mensaje, pero bueno, igual no voy a hablar de eso, y él le dice, esto fue por culpa mía. Mire, los hijos hacen lo que hacen los padres, no lo que dicen los padres. Y las casas sacerdotales son fundamentales. Si usted es un buen sacerdote y usted por ahí no se está congregando en este momento, bueno, usted me dice, y no encuentro un lugar, estoy viendo, bueno, no hay ningún problema. Pero si usted está manteniendo su devocional, su comunión, usted ora por los alimentos, tiene un devocional en su casa con sus hijos, donde puede leer un versículo bíblico, explicarlo y charlarlo, bueno, no hay ningún problema. Pero si usted perdió eso, está perdiendo la autoridad espiritual, la autoridad sacerdotal de su hogar. Y los hijos van a hacer eso. Y los hijos, Nadab y Abiú, hacían lo que hacía Aarón. Entonces por eso Aarón después, al final le dice, esto fue por culpa mía, porque él no estaba viviendo una vida correcta. Sí, Aarón, el mismo que después, el mismo que hizo el becerro. Era algo que ellos ya venían haciendo, el probar de diferentes cosas. Muchas personas no se conforman solamente con la Biblia y empiezan a buscar en la psicología moderna y en un montón de cosas y empiezan a probar de diferentes néctares, empiezan a tomar y lo toman y después lo derraman en el altar. ¿Se entiende lo que es libar? Picotean de diferentes lugares. No hablo de diferentes iglesias, porque no es a lo que se refiere a la Biblia. Hay gente que quiere interpretar cualquier cosa. No habla de eso. Habla de diferentes ideologías y después las vuelca en el altar. Lo toma y después ese conocimiento, eso que toma, lo vuelca en el altar. Y eso es el acto de libar. Algunos creían que era solamente tomarlo y derramarlo. No, es probar de diferentes lugares. Eso está en mí y eso lo imparto. Cuando yo imparto eso, lo que estoy haciendo justamente es la acción de libar. ¿Sí? O sea, estoy haciendo una libación y eso a Dios no le agrada porque quiere decir que yo estuve probando de diferentes lugares y no de un solo néctar, de una sola flor, de un solo lugar, de una sola fuente. Por eso Jesús dijo, yo soy el agua de vida eterna, yo soy la fuente, de mí correrán aguas de vida, ¿sí? Correrá agua de vida eterna, de mí, porque yo soy el pozo, yo soy la fuente, yo soy el camino, yo soy la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy. Dios es el yo soy, porque Él es todo eso. No hay que probar de diferentes lugares para comprobar la verdad de Dios. Yo no necesito de la ciencia para probar a Dios. Dios es Dios. Los humanos lo necesitan, bueno, es un tema de los humanos, la gente. Yo no necesito probar de diferentes lugares. Yo no quiero decir que usted no puede estudiar psicología ni nada de eso, no, nada que ver, no me malinterprete. Yo estoy hablando de la impartición espiritual que usted hace en su hogar, en su trabajo o en la iglesia. Y eso es lo que significa introducir en nuestros hogares diferentes prácticas, cosas que no corresponden. Es un tema larguísimo, tengo un montón para hablar de esto, sobre cosas que por ahí aprendemos de la familia, que nos van enseñando. Me acuerdo que en la década del 80, cuando yo era chico, mi abuelo nos decía que habían dicho los científicos, no sé quién, que era importante que los niños se bañen con los padres, ¿sí? Hasta los 16 años, una cosa así. Una locura,
una locura, y enseñaban eso. Obviamente nosotros nunca lo hicimos, nunca nos bañamos con mi abuelo ni nada de eso, pero eran cosas del mundo, y muchas de esas prácticas suceden. Muchas de esas prácticas suceden, no es lo que enseña la Biblia. Es más, es reprendido por la Biblia ese tipo de cosas. Cuando un hijo ve la desnudez de su padre, no debe hacerlo, eso está mal. Esas cosas no van. Pero hablo de esas cosas porque hay un montón de cosas que los cristianos van metiendo. El otro día hablaba un pastor que decía que hacía yoga. Un pastor que hacía yoga. Pero me dice, no, pero sacamos algunas cosas y tomamos otras. No, ¿de qué me están hablando? ¿De qué qué quieren introducir en la iglesia? No, hermano, eso es la acción del IBAR, probar de diferentes lugares y después querer impartirlo en el hogar, en las iglesias. Por favor, eso está muy mal. Los hijos de Aarón fueron criados en las cosas de Dios, sin embargo buscaron el camino fácil. Muchas veces queremos que la iglesia crezca rápido. A veces como pastores buscamos métodos humanos y nos preparamos el marketing. Dios no va a aprobar esas prácticas. Usted va a tener resultados, va a decir, mirá la gente que una vez un pastor me dijo, no, pero esta es nuestra visión, esta es nuestra forma de trabajar, esta es nuestra arma evangelística. Mentira, era una máquina como, ¿viste? Como Avon, como no quiero hablar mal de Avon ni ninguna marca. Viste que vos vas ganando gente por red y ganás gente, pero esa gente nunca logra ser líderes. A veces vos mirás sus reuniones y van cambiando de gente, tienen predicadores nuevos, tienen un montón de cosas, pero gente que no sabe ni lo que dice, porque son neófitos de la palabra. Y la Biblia juzga eso, Dios habla de eso. No vamos a escapar del juicio. Dios habla de eso, dice, ¿quiénes pueden ser líderes? Bueno, una de las cosas dice, no un neófito. Una persona que no es de testimonio en su hogar no puede subir. Y suben y predican todos y sube cualquiera. Bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa, y decimos, no, nos interesa ganar almas. Mentira. Si nos interesara ganar almas, realmente haríamos cosas por amor. No los expondríamos a que reciban ataques del enemigo. Como sacerdotes o padres de familia hacemos lo mismo. No tendremos la aprobación de Dios. Lo peor es que enseñamos a pecar muchas veces a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestras iglesias, a nuestras ovejas. Eso tiene una consecuencia, no solo la pérdida de la vida eterna, sino también la infelicidad. Y esto es cierto. No sé cómo estoy con el tiempo, me quiero fijar, no veo nada. Voy en 23 minutos, ya estoy casi en el horno. Esto es una prédica de 40, no sé cuántos van a seguir. Bueno, algunos teólogos creen que estos sacerdotes venían practicando en la intimidad actos paganos, y esto es lo que yo te decía. Nadie puede mentir las 24 horas del día. A mí me pasaba que hay personas que tienen esto, hay líderes que tienen esto estudiado. No pueden pasar mucho tiempo con una persona al lado porque empiezan a ser ellos. Entonces manejan una postura desde allá arriba, ¿viste? Como diciendo, no, vos sos la oveja, yo soy el pastor, y te veo de vez en cuando. Es más, te aconsejan no convivir, no pasar mucho tiempo. Algo totalmente diferente a lo que enseñaba Jesús. Jesús convivía con sus discípulos. ¿Pero por qué te enseñan eso? Porque nadie puede mentir las 24 horas. En algún momento van a decir alguna palabrota o van a hacer algo. Por ahí no tiene problemas en decir palabrotas, pues yo no digo ninguna palabrota. Pero hay gente que tiene algunas actitudes y cosas que todas las tenemos. Ahora, no hay que ocultarlo. No hay que ocultarlo, usted tiene que ser auténtico. ¿Tiene que cambiarlo? Obvio, tiene que cambiarlo, como yo tengo que cambiar un montón de cosas y todos tenemos que cambiar. Ahora, venían probando de diferentes néctares, se estaban desviando de a poco y ningún sacerdote cae de la noche a la mañana. Esto debemos saberlo. Cuando dice, ay, cayó el pastor fulano, cayó el líder mengano, viste que se separó el matrimonio tanto, bueno, eso no es de la noche a la mañana. Hay un proceso, el enemigo trabaja con procesos. Y esa es la realidad, va de a poco, sembrando, hasta que ¡pum!, da un golpe final. Es como una pelea de boxeo. Es raro que nadie cae en un ring sin ser golpeado ni una vez, o solamente una vez. Es rarísimo. Esa persona venía débil de antes, o si no, pum, round 1, 2, 3, recibe golpe, hasta que llega un golpe de gracia y cae. Como padres, madres, como líderes, somos influenciables, todos recibimos diferentes influencias. Los medios quieren hacernos creer que los psicólogos saben más que la Biblia, o que cualquiera sabe más. Es la estrategia del enemigo, diluir la palabra de Dios.
El enemigo ya antes, nosotros decíamos en la década del 80 los mensajes subliminales en la música. Hoy la música ya te lo dice en la cara. Dice cosas del diablo, dice cosas del sexo, dice de todo. No tiene ni siquiera que ocultar nada. Va así en la cara, te lo dice, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Diluir la Biblia. Poner gente que no conoce de la palabra para que enseñe. ¿Por qué? Porque ¿qué va a enseñar? Nada, vos escuchás y siempre dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo. O sea, no hay mensajes profundos, no hay doctrina, no hay teología. ¿Por qué? Porque no saben, porque son neófitos. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Poner gente ignorante al frente. ¿Por qué? Porque la gente no va a comer nada. Entonces el diablo no necesita muchas veces, nos va a sacar de la iglesia. Muchas veces el diablo no te quiere sacar de la iglesia. Quiere ponerte en un lugar donde permanezcas ignorante, donde no comas nada, donde vayas a la iglesia y cuando volvés igual, donde no ves milagros, donde, ganamos gente, y en realidad no ganaste nada, porque en realidad esa gente como entró, salió. La gente que busca de verdad se termina yendo a otra iglesia. La gente que busca palabra de verdad se termina yendo a otro lado. Y las personas que no buscan otra cosa se terminan volviendo al mundo. Ahora, como sacerdotes de la familia hay cosas que no podemos permitirnos. No podemos dejar de orar y leer la Biblia, si no, nuestros hijos no lo van a hacer. Si usted no lee la Biblia en su casa, su hijo no lo va a hacer. Si su hijo no lo ve orando, no lo ve leyendo la Biblia, no lo va a hacer. Si usted no va a la iglesia, no pretenda que su hija o su hijo se case con un creyente mañana, porque usted no le está inculcando eso, no está vinculando con nadie de la iglesia. Usted dice, mi hijo tiene amigos del mundo, del mundo. Y si usted ni se congrega, ¿dónde va a buscar amigos? Si no vincula con nadie en la iglesia. ¿Va a buscar amigos en el mundo? No, va a tener amigos de la... pero en la iglesia hay chicos que hacen cosas malas, hay de todo, pero están en la iglesia, hermano, están en la iglesia, va a vincular con gente de la iglesia. Si usted no se congrega, no pretenda que sus hijos sean evangelistas o pastores el día de mañana, porque usted ni siquiera ora por los alimentos, entonces no pretenda que sus hijos hagan lo que usted no hizo. No podemos dejar de tener una contención espiritual, si no ellos no la tendrán. No podemos dejar de pedir consejos a nuestros líderes espirituales, si no ellos no lo harán. Usted dice, mi hijo no me pide ningún consejo. ¿Y usted quién le pide consejos espirituales? A nadie. Y sus hijos no le van a pedir consejo a usted tampoco, porque usted no considera a nadie espiritual y nadie lo va a considerar espiritual a usted, ni sus hijos. No podemos mirar programas que no edifican. Yo conozco pastores, líderes que miran cada programa de televisión, cada película, que yo no puedo creer. ¿Viste tal serie? ¿Viste el juego del calamar? Me dicen. No, la verdad no. Miro películas de acción, no es que soy un puritano, no. Pero hay cosas que no las miro, pues la verdad no van. No las miro. Y aparte, más allá de no las miro porque no me edifican, no las miro porque tengo un hijo de 6 años que no va a mirar conmigo. Viene mi hijo y me dice, del colegio, viene y me dice, mis compañeros estuvieron viendo la muñeca esa que mire, que es increíble. Los padres dejan que sus hijos miren cualquier cosa y después pretenden que sus hijos sean Mahatma Gandhi. No podemos decir groserías para querer hablar el idioma de los jóvenes. Viste que hay papás que quieren hablar como los jóvenes. Vos, no, vos sos papá, vos no sos joven. Loco, tenés 40 años y le salta el pibe. Después asistimos a la iglesia y encendemos fuego extraño, y eso es lo que tenemos que entender. Lo que usted absorbe de los medios es lo que va a impartir cuando va a dirigir la alabanza, cuando va a predicar, cuando va a dar un grupo, cuando va a la intercesión. Usted empieza a impartir lo que tiene adentro. Probamos de diferentes néctares. Cuando hacemos eso, damos eso. Lo que consumimos, damos, y quienes nos rodean van a percibir eso. Impartimos de lo que nos llenamos por medio de nuestros sentidos. Ellos son el canal, el pico que nos alimenta. ¿Cuál es nuestro pico? Nuestros oídos, nuestros ojos, el tacto, nuestros sentidos son los que nos llenan. Depende de lo que nosotros nos llenemos, vamos a impartir. Los hijos de Aarón hacían lo que ellos querían en la intimidad. El padre lo sabía, sin embargo jamás pensó que los vería morir de esa manera. Libación, el arte de llenarse de diferentes néctares, podríamos decir. El factor 2, la segunda cosa que debemos notar, es que el pecado era severamente resuelto porque distorsionaba la revelación de Dios mismo. Dios estaba estableciendo el orden, la forma del sacerdote, de cómo debía trabajar. ¿Por qué lo fulmina? Porque había pecado. La muerte, cuando Dios mandaba muerte, mandaba cortar con el pecado.
Esto era la base. Dios estaba enseñando la base de cómo debían hacerse las cosas. Si empezaban las bases así, iba a continuar todo corrompido. Entonces Dios cae, manda fuego y lo fulmina por eso. Dios está explicando algo sobre sí mismo, por eso hace eso, para que podamos aprender qué tipo de Dios es Él. Un Dios que tiene el control, un Dios que pide que se hagan las cosas de esa manera, no de otra. Porque el hombre siempre, viste que Dios te dice, hace esto y dice, pero podríamos agregarle esto, podríamos hacer esto, pero no, Dios te dice, hacelo así, porque Él ya sabe el futuro, ya sabe lo que va a pasar. Entonces te dice, hacelo así porque Dios no probó, pero es como decirte, Dios ya probó toda la forma y la única forma viable es esa, hace esa. Pero la otra tiene otras consecuencias, que vos no las conoces, pero Dios sí. Por eso Dios te dice hacerlo de esta manera. Si nuestras acciones como sacerdotes distorsionan la Biblia, vamos a ser juzgados. Usted como padre, como madre, como líder, como abuelo, tiene una responsabilidad, enseñar la verdad de Dios. No puede ser opacada por sus acciones la verdad de Dios. De lo contrario, estaría enseñando otra cosa. El enemigo se propuso en este tiempo mostrar un Jesús permisivo. Como no puede con Cristo, hizo una imagen similar a Él, hizo un Jesús parecido, pero con otras cosas. Viste que antes decíamos, Papá Noel está porque quieren sacar a Jesús. Bueno, ya el diablo no le interesa sacar a Jesús. El diablo no quiere, esta es la estrategia, a ver si usted lo puede entender. El diablo no quiere sacar, usted quiere, al que quiere Papá Noel le da Papá Noel, al que quiere el gauchito Gil le da el gauchito Gil, y al que él le da a todo el que quiere le da el Dios que quiere. Mientras no sea el Dios verdadero, él le da todo. Ahora, los cristianos que dicen, ustedes quieren un Jesús, bueno, yo les voy a dar un Jesús también. Y empleó la misma estrategia. Les voy a dar un Jesús. ¿Qué va a ser ese Jesús? Bueno, va a ser diferente. ¿Quieren iglesias? Bueno, yo les voy a dar iglesias también, que no hablen de la verdad o que hablen de la verdad a medias. Y así se van a poder ir al infierno. Esa es la estrategia. Nos presenta un Jesús permisivo, un Jesús donde se puede hacer todo, donde no se habla de fuego extraño, donde te dice, ¿querés orar en contra de otra iglesia? Ahora en contra de otros pastores, no hay problema. Y pasan esas cosas. El enemigo en este tiempo quiere poner otro Jesús, poner a otro. Ahora, levanta líderes, tiene las mismas características, pero difiere de la verdad. Levanta líderes que enseñan la Biblia, pero no toda la Biblia. Se saltan algunos temas para poder caerle bien a todos. Viste que hay gente que vos decís, che, este hombre, qué bien, le cae bien a todos, parece un buen tipo, sí, porque está todo el tiempo aparentando algo que en realidad no es. Cuando alguien muestra quién es realmente, con esa persona se enoja y le hace la guerra. ¿Por qué? Porque está demostrando quién soy realmente. Entonces ahí se pudre todo. No podemos distorsionar a Dios. Nuestros actos no pueden mostrar otra imagen que no sea la de Él. El fuego extraño está encendido con materia prima adulterada. Si usted es la leña y Dios es el fuego, debe hacerse esa pregunta. ¿Qué clase de leña es? Viste que cuando haces carne asada o pollo, si vos le pones carbón tiene un gusto. Si pones una leña tiene un gusto. Si vos pones pino, tiene otro gusto y sale mal. Y el olor es diferente. Cuando usted quema basura o plástico, sale un olor. Cuando usted quema una leña linda, sale otro olor. Y si nosotros somos la leña, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de leña soy? Porque cuando viene Dios y lo enciende y nos encendemos en el Espíritu, qué olor fragante, qué oración, qué incienso, qué se eleva. El sacrificio que se hacía consistía en matar un animal. Se entregaba por medio de un ritual y luego lo comían los sacerdotes. Eso está en Levítico capítulo 10, 17. No lo voy a leer, pero léalo. Ellos hacían el sacrificio y después se lo tenían que comer. Esa era la manera de terminar de comprobar si la carne que habían elegido era buena, porque ellos entregaban diferentes partes, ¿sí? Lo despostaban y lo iban entregando. Y al final lo cocinaban y los sacerdotes se lo tenían que comer. Si la carne era dura, había sido una mala elección, habían elegido como sacrificio un animal malo, un animal duro, y era un sacrificio que no iba a servir. Como ellos tenían buena vista y sabían qué animales eran y cómo eran criados y cuál era el más puro, el más blanco, el que mejor estaba, así lo entregaban. Y cuando lo comían era tierno, pero era fundamental. Comían ese sacrificio, vivían de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted hace un sacrificio en el altar, su familia está alimentándose de eso. No solamente usted.
la familia de Cristo. Lo que usted imparte, lo que usted está dando, es lo que va a comer. Ese sacrificio se lo va a tener que comer usted. Si usted está haciendo fuego extraño, si usted está adulterando la prédica, si usted está adulterando la oración, si usted está adulterando la alabanza, la adoración, de esta manera con fuego extraño, usted después se lo va a tener que comer. Y después usted va a ser juzgado. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no podemos entregarle a nuestros hijos un Dios distorsionado, un falso Cristo, porque pagó un precio muy alto. El Jesús que nos quieren vender no es el original. Las personas se están acostumbrando a consumir un falso Cristo, porque sus padres le muestran eso a sus hijos, porque algunos líderes enseñan sobre sus pensamientos y no sobre la verdad. Hay gente que predica sobre lo que piensa. Mira, yo pienso esto, yo creo lo otro. A nadie le interesa mi opinión. La gente quiere escuchar el mensaje porque sabe que va a escuchar a Dios, lo que Dios tiene para su vida. Ahora a mí me toca buscar a Dios para que Él me hable y yo pueda tener la palabra para esta semana. Para mostrar al Dios verdadero debemos ser sus sacerdotes verdaderos. Si predico un Dios de orden, debo ser ordenado. Si predico un Dios de verdad, debo hablar de verdad. Si enseño que debo ser honesto, debo mostrar con mis acciones mi honestidad. Si Jesús tiene una imagen piadosa, debo ser piadoso. Si Cristo era auténtico, debo serlo también. La tarea principal del enemigo es mostrar a otro Jesús. Para eso utiliza a esos falsos maestros. El diablo lo que quiere hacer es levantar falsos maestros para que enseñen un falso Jesús. El tercer factor y último, la tercera cosa que necesitamos notar sobre este episodio es que el juicio es ejemplar. Es necesario que haya un juicio. Si no, no pasa nada y todo sigue igual. Si Nadab y Abiú hubiesen continuado con eso, los sacerdotes que seguían atrás iban a continuar. Aarón era el principal de los sacerdotes y su familia. Los otros aprendían de él. Ahora, cuando sucede esto, había que sacar los cuerpos de los hijos. Moisés llama a otros sacerdotes para que los saque a los hijos. Esos otros sacerdotes iban a aprender lo que estaban haciendo mal. Es necesario que haya un juicio. Hace un tiempo conocí a personas que aparentemente vendían droga. Yo nunca los vi haciéndolo, pero todos en esa zona decían que hacían eso. Lo raro es que nunca sabíamos a qué se dedicaban estas personas. Veíamos que siempre estaban haciendo algo, pero no sabíamos de qué vivían. Pero yo nunca noté nada raro. Cuando nosotros vivimos en otro lado, nos enteramos que uno de estos muchachos mató a otro con una puñalada en el corazón, en el pecho. Estos dos cayeron presos. Uno salió porque no era, pero el que perpetró el hecho quedó preso. Si esta persona no caía presa, iba a seguir impune y mañana iba a seguir matando gente. Porque el ser humano lo que tiene es que cuando hay impunidad continúa haciéndolo. Total nadie lo juzga, total nadie hace nada, entonces sigue. Y termina corriendo los límites y termina haciendo lo que quiere. Cuando a las personas no se le ponen límites, terminan transgrediendo esos límites, rompiéndolos. Por eso es necesario el juicio, y eso es lo que hace Dios. Por eso es necesario que haya un juicio. Es un ejemplo extremo, pero pasa en la iglesia. Por eso hay pasos para disciplinar a las personas, para disciplinar a los pastores, a los líderes. Hay pasos y cosas que están en la Biblia que son necesarias que se hagan. ¿Por qué es necesario que se haga? Para que haya un ejemplo, para que los demás vean que eso no se debe hacer. Si no, van a continuar y va a seguir y no hay límites, porque el hombre continúa y nadie le pone un límite. El salmista hace un pedido constante, Salmo 119, 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, que ningún pecado se haga señor, esté encima mío. Decía: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Cuando el pecado se enseñorea, quiere decir que el dueño es el dueño de la persona. El señorío demuestra dominio. Cuando el pecado toma el señorío, es el dueño, es el señor de la persona, Dios ya no está ahí. A veces decimos: no, pero tiene este cargo, tiene otro cargo. Mire, no importa el cargo que tenga,
No importa, si el pecado es el Señor, el pecado es el dueño de esa persona y ya Dios dejó de ser el Señor. Quiere decir que es esclavo, Muchas veces estamos esclavos de la tradición, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros caprichos, esclavos de nuestras palabras, y Cristo vino a hacernos libres. Debemos aceptar el juicio, debemos aceptar la disciplina de Dios. Cuando Él lo hace, muestra su amor. Hoy nosotros iniciamos una iglesia. Para eso debemos establecer las bases doctrinales, la fundación de la enseñanza bíblica, el lugar donde debe verse la imagen de Dios a través de sus hijos. No vamos a equivocar, nadie es perfecto, pero hay horrores que no se pueden cometer. Debemos establecer los tres rasgos de un sacerdote en una familia. Un sacerdote familiar sabe lo que está mal y hace lo bueno con su ejemplo. Un sacerdote familiar enseña con sus acciones, no con palabras. Así muestra la imagen de Dios. Un sacerdote familiar reconoce el juicio como corrección, lo acepta, no se aparta ni reniega por él. Muchas veces cuando viene el juicio o cuando viene una disciplina, nos apartamos, no me dan el cargo, entonces me voy, entonces no, debemos quedarnos ahí, permanecer y aceptar la disciplina. Es importante. El Señor en este tiempo quiere mostrarnos el amor que tiene por nosotros a través de su amor, de su Hijo. Quiere a nuestras generaciones sanas y encaminadas en Él. Quiere darnos vida, prosperidad, sanidad, consuelo. Solo Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Él es el único que puede salvarnos de la maldad del mundo. Quiere levantar una generación de luz. Oremos por las próximas generaciones que puedan enamorarse del Señor como nadie. Es importante que tengamos en cuenta esto, que somos sacerdotes del Altísimo, que no podemos, hay lujos que no nos podemos dar. Hay personas que me dicen, yo tengo 30 años de creyente. Hermano, si usted tiene 30 años de creyente, hay lujos que no se puede dar, porque usted es un sacerdote que conoce el bien, el mal, y usted conoce la palabra. Usted va a ser juzgado diferente, no va a ser juzgado como otros. ¿Y qué fuego está elevando? ¿Un fuego extraño? ¿Qué es lo que está elevando en su altar, en su casa, en su ministerio? El tiempo se acorta, realmente Cristo viene, y yo lo creo. ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas bien? Que en este tiempo podamos realmente ponernos las pilas, como quien dice. Hay tiempo, siempre hay tiempo, para arrepentirnos, para pedirnos perdón, para congregarnos, para poner las manos en el arado, para empezar en el ministerio. ¿Qué está esperando? Que caiga un ángel que le hable. No, es tiempo de empezar a trabajar en la obra. Le invito a que pueda hacer una oración ahí donde está. Diga conmigo, diga después de mí: Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos. Te acepto en mi vida como dueño y salvador. Entra en mi corazón. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que seas el dueño y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no importa que usted tenga 200 años y que esté bautizado y me diga: Julio, ¿qué voy a hacer? ¿La oración de fe de nuevo? Sí. Porque si usted estuvo elevando fuego extraño en este tiempo, es momento de cambiar de actitud. Si usted estuvo murmurando, si usted estuvo hablando mal, dice, ¿viste cuando te dicen, no hables mal de un siervo de Dios? Hermano, Jesús no dijo eso. No hable mal de un siervo de Dios. O no voy a poner mis manos sobre el ungido. Hermano, eso está fuera de contexto. No debemos hacerlo porque Cristo dijo que amemos aún a nuestros enemigos. No se trata del ungido, si es el ungido o no es ungido. Todos somos ungidos, todos somos reyes y sacerdotes. Aquellos que aceptamos a Cristo y que nos bautizamos, ¿no? Obviamente. Todos aquellos que, nosotros somos reyes y sacerdotes. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes, somos ungidos. Ahora, Jesús dijo, bendecí aún a tus enemigos. Entonces, ¿estamos elevando fuego extraño? Bueno, es tiempo de dejar de elevar fuego extraño, de arrepentirnos, de llevar una familia sacerdotal, de que podamos orar, leer la palabra con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras esposas, y que Cristo sea el centro. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. En otro videito te voy a ir contando todo lo que estamos haciendo, es un montón de cosas. Se hizo largo. Algunos me dicen, Julio, es un estudio bíblico. Bueno, no importa. Lo importante es que podamos comer algo copado, no una viandita y nada más. Así que bueno, ¿cuánto se hizo? Me fui unos 45 minutos. Bueno, Dios te bendiga grandemente,
Y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, en el próximo mensaje.